Y he titulado el mensaje La victoria sobre el estrés. Y traigo este pasaje como ilustración para que usted sepa que el estrés no es algo que viene del diablo, como muchos dicen. El estrés hasta cierto punto es bueno y es necesario, porque los estudiosos dicen, muchos dicen que cierto nivel de estrés es bueno, porque el estrés libera una sustancia que se llama dopamina, que es lo que le da placer o le da relajación al cuerpo en un momento dado y le incentiva a tener un mejor resultado, pero en cierta medida. Cuando el estrés llega a su punto más alto y se mantiene ahí y no baja, entonces se convierte en un estrés nocivo y peligroso. Le pongo un ejemplo: cuando está un grupo de estudiantes y tienen la prueba final y tienen que hacer el examen, entran en cierto nivel de estrés y empiezan a hacer el examen. Cuando lo entregan y ve que lo que estudió plasmado en la hoja, porque las preguntas las sabe, ve las respuestas correctas, sabe que lo que está haciendo está bien porque estudió y lo entrega. Cuando él termina, el estrés que tenía se produce en cierto placer y satisfacción, porque cuando empieza a hablar con sus compañeros, empieza a coincidir las respuestas que tuvo. Amén. Hasta cierto punto es bueno, gloria al Señor. El estrés es bueno, el problema es cuando lo dejas en el punto más alto. Ahora bien, ¿qué es el estrés? El estrés es un sentimiento de tensión producido por alguna situación interna o externa de nosotros, por la cual podamos estar pasando. Eso es el estrés. Y el estrés se canaliza o se manifiesta de varias formas. Número uno, puede ser mal genio, ansiedad, depresión. Pero la base de todo esto es la preocupación. Es la mayor forma de expresión del estrés, la preocupación que sale en el ser humano. Ahora bien, cuando Dios lo creó a usted, cuando Dios creó al hombre, ¿Dios creó al hombre con preocupaciones? No, el hombre no tenía nada de qué preocuparse. El hombre, luego que peca y es expulsado, es cuando empieza y aprende a preocuparse, conoce el estrés. Por ende, si nosotros aprendemos a preocuparnos, esto quiere decir que nosotros podemos también aprender a despreocuparnos por muchas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora bien, estudiando sobre este tema, me pude dar cuenta de algo que me impactó mucho, y fue lo siguiente: que según la OMS, antes de la pandemia, 100 años antes, habían 10 clases de enfermedades que producían muerte en la humanidad. En primer lugar, en estos 2 últimos años, encabeza la fila el COVID, producto de la pandemia. ¿Sabe cuánta gente ha muerto en todo este tiempo? ¿Y sabe cuál es el segundo? Y yo me impacté cuando lo vi: el estrés. Y la explicación que ellos daban era la siguiente. Y decían que cuando una persona está en cierto nivel de estrés y de ansiedad, el cuerpo tiene lo que son los mecanismos de autodefensas, que son los glóbulos rojos, si no me equivoco, los que estudian medicina, amén. Los glóbulos blancos, amén. Dice que son los que producen la autodefensa del cuerpo, los que pelean contra los virus o las enfermedades. Pero cuando la persona está en un momento de tensión, dice que estos organismos empiezan a ubicarse y a pelear en contra de la ansiedad. Se activan y bajan el sistema de inmunidad del cuerpo humano, produciendo esto, que cuando venga un resfriado te pueda matar. ¿Por qué? Porque tus defensas están bajas. Tanto es así que una persona que está bajo el nivel de estrés fuerte puede subírsele la presión o puede bajársele la presión. Una persona que esté en nivel de estrés alto puede tener úlceras, puede desarrollar gastritis. De hecho, la gastritis es una enfermedad producida por el nivel de estrés. Y es lo primero que te preguntan los médicos cuando tú vas con el cuadro de gastritis. Usted vive muy tensionado. ¿Por qué? Porque el nivel de estrés hace que tu cuerpo sufra, tanto físicamente, mentalmente y emocionalmente. Yo se lo pongo así: ¿qué pasaría si toda la policía de Panamá se concentra en este lugar?
no habría ley. Los delincuentes estarían robando, la gente estaría pasándose los semáforos en rojo. Eso pasa cuando la persona está en un nivel de estrés alto. Su sistema de inmunidad queda a la intemperie y cualquier enfermedad lo puede matar. Puede tener una enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué te lleva a ese nivel de estrés? Hay muchos factores. Uno puede tener estrés cuando se va a casar. Uno puede tener estrés cuando va a entrar a un trabajo nuevo que no conoce. O uno puede tener estrés cuando está trabajando en un lugar y el ambiente es hostil y sabe que le quieren hacer la vida de cuadrito. Uno pasa por un nivel de estrés cuando está en un momento cumbre que tiene que pagar algo y no tiene el dinero y puede perder un carro, una casa o algún bien. El nivel de estrés puede venir también con la muerte de un familiar. El nivel de estrés puede ser cuando usted se mira en un espejo y usted se ve, Dios mío, saqué la nariz de patacón de mi papá, y se estresa y usted no quiere verse en el espejo y empieza entonces a querer operarse la nariz porque eso le baja la autoestima. Hermano, por tonterías como estas sale el estrés. Eso es algo fuerte. Pero ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? De que tenemos que estar claros que la preocupación que produce el estrés tenemos que entregársela a Dios. Y yo quiero enseñarle a usted algunos principios. Número 1, no se preocupe tanto, porque la preocupación que usted tiene hoy no le va a poder arreglar el problema de mañana. El tú preocuparte hoy no te va a poder garantizar de que tú vas a poder arreglar lo que te está... ¿Sabe qué es lo que pasa? Mire, le voy a explicar a usted qué pasa cuando usted se preocupa y piensa tanto en ese problema. Lo que usted hace es que de ese pequeño problema usted lo convierte en un gigante. Porque de tanto pensar y pensar y pensar en eso, usted está alimentando un monstruo que después se lo come a usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú empiezas a alimentar tanto la preocupación y el nivel de estrés, tu mente, tu físico y tus emociones quedan conectadas con dicho problema. ¿Y qué pasa? Viene el insomnio, porque entonces estás conectado con un problema que no te deja descansar. Viene en ese momento la depresión. ¿Por qué? Porque te conectas tanto con eso que te empieza a secar, te empieza a desnutrir espiritualmente, porque te empieza a tomar todos los sentidos. Hermano, deje de estarle diciendo a Dios cuán grande es su problema. A Dios no le interesa eso. Más bien usted voltéese y dígale a su problema cuán grande Dios usted tiene, y que venga lo que venga, Dios le dará a usted la victoria sobre cualquier adversidad. Amados, ¿cuál es el antídoto para el estrés? El estrés no se cura con una pastilla. El estrés no se cura con un tratamiento con un psicólogo. ¿Sabe cuál es el mejor tratamiento para el estrés? Número 1, escuche bien, el creer que Dios cuidará de ti. El creer que Dios cuidará de ti y de tus intereses. ¿Y sabe quién conocía este principio y tenía este principio bien claro? Lo tenía David, cuando dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿y qué? Y todo me faltará, y nada me faltará. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un pastor? Provee alimentos. ¿Qué hace un pastor? Protege a las ovejas. ¿Qué hace un pastor? Da dirección. Cuando David estaba diciendo Jehová es mi pastor, con esta sola frase estaba diciendo mucho. David estaba diciendo, yo no me preocupo porque Jehová es el que me va a proveer en el momento de escasez. Cuando lo estaban persiguiendo sus enemigos, él decía, Jehová es mi pastor. Y solamente con lanzar esa frase él decía, Jehová es el que me está protegiendo. Cuando David no sabía qué estrategia militar utilizar para atacar a sus enemigos, él sabía que Jehová era su pastor y que Jehová lo iba a guiar en aquella batalla. Y a su nombre. Pero David también sabía
que un pastor corrige. Y él sabía que cuando cometía errores, su pastor le hablaba y lo hacía entrar en razón, lo castigaba, pero lo levantaba de aquel error. Número 1, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Creer que Dios cuidará de mí, porque Él es mi pastor. Jehová, Salmo 23:1, se lo regalo. Cuando le venga la ansiedad, cuando el diablo venga a decirle y hablarle y susurrarle al oído, vas a perder, no hay futuro, las cosas van a salir mal, ¿qué será de esa persona que tú amas tanto que está por allá? Hermano, Jehová es mi pastor y Él cuida de mí, cuida de mis hijos, cuida de mi finanza, cuida de mis negocios. Cuando uno aprende a confiar en Dios, amados, uno descansa. ¿Sabe por qué viene el estrés y la preocupación? Porque no estás confiando en Dios. Porque si tú confías en Dios, no tienes por qué preocuparte. David lo dijo. ¿Sabe qué pasa cuando tú te estás preocupando? Cuando estás en ese nivel de preocupación, tú le estás diciendo: Dios, quítate, échate a un lado, que de esto me encargo yo. Yo tengo que ver cómo soluciono, tengo que ver cómo evoluciono, tengo que ver cómo salgo de esta situación. Y humanamente te vas a estresar, porque estás viendo cómo tú te libertas de esta situación en la que te estás encontrando. Pero cuando tú vienes a Dios y tú crees en el Señor y tú sabes que tu pastor te puede ayudar y de que tú no estás solo, aunque tú sientas que lo vas a perder todo, aunque tú te veas en un callejón sin salida, aunque tú no sepas qué hacer, pero tú confías en Dios, Dios te dará la victoria. Creer que Dios cuidará de nosotros, aunque venga cualquier adversidad, aunque tú veas que puede venir el peligro sobre tu familia, aunque sientas que vas a perder algo, aunque te veas que no tienes los recursos, confía, confía. El segundo punto es aceptar a tu pastor. Porque escúcheme bien, ¿qué dijo Jesús? Las ovejas oyen mi voz y me conocen, ¿cierto? La Biblia dice que nuestro pastor se llama Jesucristo. El que está en Cristo tiene un pastor que le provee. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo puedo entender que te cueste confiar en Dios. Yo puedo entender que nos cueste, yo puedo entender el que está allá afuera, pero un hijo de Dios que ha vivido el poder de Dios tiene que aprender a confiar. Van a llegar momentos de estrés, sí. El punto es que no puedes quedar en el punto cumbre, que no bajas. Es peligroso que tú te acuestes y no te puedas desconectar de ese problema. Cuando el problema te está dominando a ti, hay un peligro mortal, porque tu salud va a ser atacada, tus emociones, tu mente. Entonces Dios quiere, ¿qué quiere Dios? Que nosotros aprendamos a saber que Él es nuestro pastor. Jesucristo es nuestro pastor. ¿Cuántos creen que Jesús es su pastor? Amados, cuando Jesús está en el monte del Getsemaní, mejor conocido como el monte de los olivos, que está en ese momento cumbre de tensión, ¿qué fue lo que Jesús estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Lo acabamos de leer, ¿quién me puede decir? ¿Ah? ¿Qué hizo Jesús? Orar. Orar. El tercer punto, ¿cuál es? Oración. ¿Cuál es el primer punto que acabamos de leer? El segundo, ¿cuál es? Tener a Jesús en el corazón. El tercer punto es: comience a orar, comience a clamar. ¿Sabe qué fue lo que le dio a Jesús la fortaleza en ese momento de estrés? La oración. Cuando usted se va al libro de Génesis y usted ve la vida de Abraham, cuando Dios se le aparece y le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, dice que Abraham entra en un nivel de estrés, de preocupación, y le dice: Señor, no lo hagas, porque ahí está mi sobrino. Señor, ahí está mi sobrino. Y dice que el Señor empezó a decirle:
lo voy a destruir. Y él dice: Señor, pero si hay 50 justos, por amor a los 50 no lo destruiré. Después 40, 30, empieza a interceder por su sobrino Lot, hasta que el Señor le promete que libraría a su sobrino de la destrucción. Amén. ¿Sabes qué hizo Abraham? Abraham no se puso a llorar y a lamentarse: ay, va a morir Lot, ay, se va a ir Lot, ay, le va a caer fuego a Lot. No, Abraham fue a Dios a interceder y a orar. Cuando Jacob estaba siendo perseguido, que venía su hermano al frente ya para enfrentarlo por todo el mal que él le había hecho, ¿qué hizo Jacob? Jacob fue a orar, y dice que se encontró con el ángel y luchó con el ángel. Y en ese momento Jacob tuvo un cambio. ¿Sabes por qué? Porque lo que hizo Jacob fue que en su nivel de estrés, esos hombres acudían a la presencia de Dios a orar, canalizaban sus emociones en la oración. ¿Qué hizo Josué cuando murió Moisés y se encontró con la asignación tan fuerte de guiar a un pueblo en una guerra? ¿Qué hizo él? Buscó presencia de Dios, se encuentra con Dios y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Cuando tú estás en un nivel de oración y de intercesión, porque estás en un momento fuerte, yo te garantizo que Dios te mostrará la solución en medio de lo que estás pasando. Pero para poder elevar tu nivel de oración, tú tienes que saber que Dios, número uno, cuida de ti. Número dos, que Jesús es tu pastor. Y cuando tú tienes ese concepto de parentesco con Dios, cuando tú te sientes con esa identidad de hijo, tú vas a poder ir a tu Padre Celestial. ¿Sabes algo? Cuando alguien empieza a andar con alguien, se le empiezan a pegar los ademanes, empieza a hablar como esa persona. Cuando usted está al lado de una persona influyente, una persona que es influyente, y usted comparte mucho con esa persona, a usted se le va a pegar la personalidad de esa persona. Entonces, cuando tú tienes una relación con Dios y tú tienes una vida de oración con Dios, ¿qué es lo que te va a pasar a ti? Se te va a pegar lo de Dios. Tus emociones van a tener un equilibrio. Tu vida va a tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque te vas a tener la identidad de Dios, porque estás compartiendo con Dios. Pero cuando tú te alejas de Dios, tú pierdes el comportamiento de hijo y te vuelves como esclavo. Esclavo de la preocupación, esclavo del miedo, esclavo del dolor. Y andas cantando la canción que ya no soy un esclavo, hermano, y sigues con la esclavitud. Mire, ¿tú crees que Dios no sabe lo que tú estás pasando? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que te está atormentando? Dios lo sabe. Entonces, hágame la pregunta del millón. Entonces, si Dios lo sabe, pastor, ¿por qué no me liberta? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay un código establecido en los cielos, que Él no puede actuar a menos que tú se lo pidas. ¿Por qué? Porque esa es una norma establecida en su palabra. Pedid y se os dará. Dice la Biblia que había un hombre que estaba predicando el evangelio. Aquel hombre estaba dando la voz de Dios, era la voz de clamor, y el hombre se levantaba y predicaba, y a la gente no le gustaba lo que escuchaba, y los reyes de aquel entonces se levantaron y lo encarcelaron. Y aquel hombre empieza a clamar al Señor y dice: Señor, líbrame, Señor, necesito de ti. Y empieza a orarle al Señor, hasta que llega un momento que no escucha respuesta y queda callado y se tira en su lecho y empieza a meditar, y Dios se le aparece, y aquel hombre se emociona, y aquel hombre dice: va a venir mi respuesta. ¿Y sabe qué es lo que Dios le dice? Clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe cuándo nace esta famosa frase? Cuando aquel profeta Jeremías estaba preso. Cuando él estaba preso, el Señor se le aparece no para libertarlo, sino para decirle: clama a mí, clama a mí. Háblale a tu situación, háblale a los vientos, háblale a lo que te está atormentando.
y entonces yo actuaré. Entonces yo actuaré. ¿Sabes por qué? Y lo pude entender, porque Dios me lleva a una parte de la Biblia que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú no estás lleno de Dios, tú no puedes hablar ni orar a Dios. Y una cosa que testifica de que tú eres un hombre y una mujer que está lleno de Dios es que cuando estás en ese momento tú vas a orar a Dios, tú vas a clamar a Dios, y el estrés tiene que romperse. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede amarrar a Dios ni encapsularlo. Cuando tú estás lleno de Dios, Dios será mayor en ti. Dios será mayor en ti. Porque cuando tú aprendes a confiar en Dios, el estrés no te domina. Yo entiendo que te preocupes en un momento dado, es normal, pero no puedes desconectarte de tu vida. Tú no puedes tratar mal a tu familia porque estás estresado. Tú no puedes enfermarte por ese problema. Tú no puedes ser afectado como persona por lo que estás pasando. Cuando alguien está afectado de tal magnitud por lo que está pasando, es porque está desconectado de Dios. Es porque está desconectado de Dios. Porque una cosa es que te aflijas momentáneamente y es normal, pero no te puedes quedar en el dolor. Entonces, ¿qué es lo que permite Dios en medio de todo esto? Que aprendas el cuarto punto: considere un día a la vez. Hay gente que ya amaneció, Dios mío, y ya está pensando que no tiene para el desayuno mañana, y ni siquiera ha probado la taza de café que tiene para el día de hoy. Padre de la gloria, qué cosa tan... Y Dios le bendice el día y dice: Dios mío, pero falta mañana y pasado. Dios mío. Váyase súper. Gloria al Señor. Cayó la bendición de hoy. Está la esposa y llega la suegra con la cuñada y se meten en la casa. Dios mío, lo que hice para 3 días se me va hoy. Y se le daña el día. Y se forma el merecumbe y se le va la paz. Se estresa, ¿por qué? Porque no ha terminado. Atiende a tu suegra, a tu cuñada, que si hay para terminar el día, Dios mañana te proveerá. Pero es que nos adelantamos a los tiempos, hermano. Yo siempre le digo a la gente: espera el día cero. Cuando llegue el día cero y tú veas que no pasó nada, entonces bueno, lamentate y habla con Dios y refunfuña lo que tú quieras. Pero si aún no ha llegado, cógela suave. Cree en el Dios que provee, en el Dios que abre puertas. Viva un día a la vez. No se afane.